el objetivo de este espacio es poderles contar un poquito el proceso de ventas, que muchas veces lo dejamos a merced de la suerte, y esto puede traer unas consecuencias pues un poco negativas en nuestro proceso comercial, porque al final no tenemos una estructura y no seguimos un paso a paso. Si bien es cierto, la venta tampoco es que sea tan paso a paso como he escuchado últimamente, que es un proceso y uno entrega el papelito y ya siga estos pasos y se vende. Sí deberíamos tener por lo menos una estructura y algo que nos vaya a permitir tener muy claros cuáles son esos siguientes pasos. Entonces, el objetivo de esta sesión es que podamos ver este proceso de ventas y entender un poco su importancia. Entonces, entendemos que el proceso de ventas se define por una secuencia de etapas predecibles, y ahí es importante hablar de esta palabra, y es predecibles, porque no necesariamente entender que primero tengo una reunión y que después debo tener algo, y ese algo no tener claro qué es una etapa. Nosotros tenemos que tener claro que si yo tengo una primera reunión, después de esa debo hacer otra cosa, y esa otra cosa es una etapa adicional en la que nosotros deberíamos también enfocar mucho de nuestros esfuerzos para tener muy claras esas fases necesarias y lograr generar un cierre. Cada fase tiene una serie de actividades que nosotros como vendedores debemos trabajar, y cada fase tiene que tener muy claro qué es lo que estamos esperando que el prospecto nos entregue, o qué es lo que estamos esperando que el prospecto, digamos, como poderle dar para que el prospecto vaya a donde su jefe y tomen la decisión o bueno, cualquier cosa. Ahora, es muy importante un proceso de ventas por varias razones. La primera es porque vamos a gestionar mejor un pipeline de ventas. ¿Qué significa esto? Usualmente cuando, y creo que es algo, no sé si se los he recomendado en esta serie de webinars, pero si no, se lo recomiendo ahora, y es, tengan ustedes una cadencia semanal en términos de hacer seguimiento de qué es lo que está pasando en las oportunidades. Con su equipo de ventas, o hacerlo ustedes solos internamente para entender cuáles son esas oportunidades que están en una etapa y se pueden mover a otra, o qué debo hacer yo y planear un poco mejor mi semana referente al pipeline de ventas. Cuando nosotros tenemos muy claro el proceso comercial, vamos a tener identificadas esas oportunidades que están calientes y que ya vamos a poder cerrar. Y por eso es tan importante tener súper claro el proceso y transmitirlo, transferirlo a nuestro CRM. Esto también nos va a permitir tener resultados mucho más predecibles y superiores. Superiores porque vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las etapas, y en esa etapa en particular, qué es lo que yo tengo que esperar para poder moverme. Si yo consigo empujar esa oportunidad, voy a poder cerrarla más rápido. Entonces, por eso van a ser más ventas. Y predecibles porque sé que si yo hago esta actividad en esta semana, en 2 semanas hay una probabilidad muy alta de cierre. Y eso me va a permitir proyectarme mucho más, y inclusive a la empresa hacer una proyección más fácil de flujos de caja, o inclusive de temas de proyectos y de recursos que necesito disponibles para uno u otro tema. Hay otra razón por la cual los procesos de venta son tan interesantes o tan importantes, y es que podemos construir programas de entrenamiento para nuestro equipo comercial. Muchas veces lo tenemos es en la cabeza, sobre todo los que somos dueños de empresa y comenzamos con esto de las ventas. Tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, pero cuando llega alguien nuevo al equipo no sabemos bien cómo transmitírselo. Si nosotros logramos formalizar este proceso, vamos a poder decirle, bueno, aquí mira, tienes que trabajar en calificación de oportunidades, entonces estudia el BANT, estudia esto otro, aquí tenemos que trabajar en este tema de objeciones, entonces hay un entrenamiento específico para las objeciones de mi empresa y cosas de ese estilo. Lo segundo es que le voy a entregar mucho más valor al cliente, porque voy a tener muy claro el momento en el que está y la información que necesita. Si yo como comercial le entrego información de valor a mi cliente, lo más seguro es que mi cliente me pues vaya a generar yo más confianza con él, y con ello vaya a lograr los cierres o más rápido o pues mucho más precisos. Vamos a ser mucho más eficientes desde el equipo comercial, y esto es porque, no sé, les voy a poner el ejemplo. Si yo estoy en la etapa de calificación y tengo clara que en esa etapa lo que yo debo hacer es
hacer el BANT y aparte de eso generar una segunda reunión para hacer un demo. Cuando yo hago eso, voy a ser mucho más eficiente con mi tiempo a solo hacer el BANT y después volverlo a llamar a ver si está interesado en el demo y después agendarlo y entonces puedo demorarme un mes haciendo una tarea que pude haber hecho inclusive cerrando la reunión inicial. Y voy a detectar más oportunidades y la razón de esto es porque voy a hacer las preguntas correctas en el momento correcto y con las personas correctas. Entonces no me voy a desgastar en un proceso que de pronto no es el más eficiente para nosotros desde el equipo comercial. Un proceso de ventas normal debería tener mínimo estos pasos. Primero, una fase de descubrimiento. Esta es una fase en donde yo comienzo a buscar esas oportunidades. Hay otras personas que lo llaman prospección. O sea, es la fase en donde se abre ese embudo de ventas y en donde yo comienzo a buscar cuáles son esos clientes a los que yo debo ir a venderles. Después hay una etapa de calificación que usualmente está muy ligada, y esto ya lo vimos en un webinar pasado, a cómo voy a entender yo si este cliente vale o no la pena que yo le gaste tiempo. Palabras más, palabras menos. Después entra una etapa de validación en donde el cliente dice, bueno, esto sí hace match con lo que yo necesito, venga y vemos cuál es el caso de negocio. Después una etapa de negociación en donde lo que yo hago es comenzar a entender con mi cliente, bueno, qué es lo que tengo que hacer para que usted me firme. La formalización, que esta es una etapa que no todas las personas las tenemos claras y es una etapa en donde comenzamos a decir, bueno, ¿cuáles son esos documentos, la orden de compra? ¿Qué debo tener yo claro para saber que voy a cerrar esta oportunidad y que voy a poder facturarla, que es muy importante? Y por último, pues llega el cierre, que es ese momento en donde ya se formaliza esa oportunidad y se le entrega al equipo de producción. Hay un séptimo paso que aunque no esté en este proceso de ventas, se los voy a mencionar, que es la parte de postventa. Y la razón es que una vez nosotros tengamos un cliente, lo debemos cuidar y tener para volver a generar un ciclo parecido con otras cosas que yo pueda estarle ofreciendo a mi cliente. Entonces, es importante que nosotros tengamos siempre claro que el cierre no significa el fin de tener que hablar con un cliente, sino puede ser el inicio de una nueva conversación, mucho más madura, mucho más fácil porque el cliente ya es conocido, ya tenemos confianza con él y eso nos va a permitir construir mucho más con nuestro cliente. Entonces vamos a ver cada una de estas etapas uno a uno. Entonces en la etapa del descubrimiento, primero tenemos que tener súper claro quién es nuestro cliente ideal. Para tener claro quién es nuestro cliente ideal, esto también lo hemos hablado y es, tenemos que entender muy bien cuáles son esas características como empresa que yo estoy buscando. ¿Es una empresa pyme? ¿Es una empresa mediana? ¿Es una empresa grande? ¿Es una empresa que tiene un número de empleados A, B o C? ¿Es una empresa que está distribuida en diferentes partes del país, del mundo? O sea, ¿cuáles son esas características que tiene esa empresa con las cuales yo debo comenzar a buscar para no dispararle a todo el mundo, sino dispararle realmente a los clientes que necesito? Y por otro lado, dentro de la empresa, ¿a quién le voy a vender? ¿Va a ser al director de tecnología? ¿Va a ser al director de mercadeo o al comercial? Usualmente siempre vamos a querer venderle al gerente. Y sí, el tema es que el gerente usualmente va a delegar, si es un producto muy específico de tecnología, lo va a delegar para que lo valide tecnología y entonces nuestro cliente ideal también debería ser esa persona de tecnología y no solo gerencia. Y digamos que al final lo que buscamos es no dispararle a tantas empresas como realmente las que necesitamos. En el cliente ideal, entonces seleccionamos y hacemos una lista de esos prospectos. Buscamos el listado de las empresas más grandes del país en donde estemos y de ahí comenzamos a seleccionar cuáles serían esas empresas que cumplen con esas características que definimos en nuestro cliente ideal. Esto nos va a dar una estructura. ¿Para qué? Para comenzar a buscar a esos clientes, bien sea por LinkedIn, que por ejemplo ahí Milton es súper experto, o bien sea por otros medios, llamadas en frío, correos electrónicos, referidos, o sea, tenemos muchas formas de hacer prospección
pero es importante saber a quién le voy a prospectar y no a cualquiera que aparezca por ahí. Y una vez nosotros hagamos esa lista de prospectos, pues tenemos que ponernos en acción a buscarlos, ¿no? Cuando nosotros logramos tener el primer contacto con este lead, lo que nosotros hacemos es entonces definir, bueno, listo, me voy a reunir con gerentes, ok, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de LinkedIn, ok, entonces, ¿cuáles van a ser esos mensajes? ¿Cómo va a ser como ese flujo sobre el cual yo voy a trabajar para tener, o mi objetivo al final es tener una cita con esta persona en particular? Cuando yo logro generar esa cita, ya termino esta fase de descubrimiento y me voy a la siguiente fase, que es la fase de calificación. Y es, ya estoy sentada con esta persona, con el gerente, con el de tecnología, ya estoy sentada con él. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lo primero, claro, y usualmente pensamos en, no, pues tenemos que mostrarle quiénes somos nosotros, que nosotros somos la empresa más reconocida, con más experiencia, que vende los 200 productos, que hace 10,000 cosas, pero al final al cliente eso no le importa. Al cliente lo que le importa es qué problema le voy a resolver. Acuérdense que siempre que estemos hablando con un cliente, siempre deberíamos nosotros estar enfocados es en darle la información que el cliente está esperando y está necesitando de nosotros, no la que nosotros tengamos de nosotros, porque eso nunca va a ser bueno para la parte comercial. Entonces, cuando estamos en esta fase de calificación, lo primero que deberíamos hacer, antes de presentarle cualquier cosa, antes de mostrarle quiénes somos, es preguntarle y preguntarle cosas que nos hagan sentido para identificar cuáles son esos dolores. Si yo tengo la habilidad de identificar esos dolores o esos retos que tiene nuestro cliente, lo más seguro es que cuando vaya a presentar mi solución van a estar enfocados a ellos y va a haber un match mucho más fácil que cuando estoy hablando de todas las cosas que ofrezco sin ofrecerle realmente ningún interés a lo que el cliente nos puede estar diciendo o puede estar necesitando. Entonces, primer momento de esta fase de calificación, estoy sentada con mi cliente y comienzo a preguntar, comienzo a hacer preguntas poderosas, comienzo a entender el contexto, la situación, qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que no puede resolver, para después generar algo de interés mostrándole un poco los beneficios y las ventajas que tendría con nuestra solución, y por último mostrarle algo de nuestra solución. ¿Cuál es el objetivo de mostrarle algo de nuestra solución? Entender si el cliente está interesado o no en lo que estamos ofreciendo, si le hizo sentido y si realmente logró de alguna forma generar em, esa calificación por parte del cliente con nosotros. Entonces, cuando el cliente dice, bueno, sabe que sí, me interesa, usualmente nos vamos a esta tercera fase, que es validar la intención de compra. En esta fase, aquí puede haber una fase anterior que está muy relacionada con la parte de los demos o con la parte de mostrar en vivo nuestra solución, sobre todo si estamos hablando de algo de software, porque muchas veces, pues cuando estamos con el cliente, le mostramos un poco quiénes somos, pero el cliente queda como inquieto en saber, bueno, esto podrá integrarse con mi CRM, con mi ERP, esto tendrá la facilidad de hacer un web service, o sea, comienzan a hacerse preguntas ya muy técnicas que lo que yo les recomiendo es no las manejen en esa primera reunión, dejen algo de contenido para una segunda reunión y traten es de buscar una reunión que se llame demo, validación técnica o algo que nos permita y nos dé como la estructura de mostrarle que el cliente diga check en la parte técnica, ahora sí me interesa saber en la parte económica de qué estamos hablando, que sería esta tercera fase. Usualmente esta fase de validación de intención de compra es el momento en donde nosotros mandamos una propuesta económica. Yo les voy a recomendar toda la vida y ojalá alguno me haga caso, no manden propuestas económicas por correo electrónico. Traten siempre de buscar una reunión con su cliente para poderle mostrar la propuesta y con esto validar si sí ajustamos las expectativas que tenía el cliente con nuestra solución a lo que realmente nosotros estamos mostrando y poder ajustarlo rápidamente y no esperar a que el cliente diga, si yo la reviso, pasan 2 semanas,
le seguimos haciendo reuniones, ay, sí, lo que pasa es que está muy cara y esto no me va a servir, y entonces terminamos perdiendo muchísimo tiempo y se pierde como ese momento de calor con el cliente que puede llegar a ser muy importante en algunos proyectos. Entonces, no mandamos la propuesta, sino que hacemos una presentación de nuestra propuesta, y una vez tengamos clara que ya el cliente le está de acuerdo, no sé qué, comenzamos a hacerle seguimiento. Ahí viene la segunda recomendación que les doy en esta fase, y es: no dejen que el cliente diga yo te llamo, porque usualmente nunca va a hacerlo. Y la razón, pues, es que tiene otras prioridades y tiene muchas otras cosas en las que pensar. Entonces, siempre generen un acuerdo con el cliente. Traten de decir, listo, entonces la vas a ver cuándo, el martes o el miércoles. No, el miércoles, ok, ¿te parece si te llamo entonces el miércoles tipo 3 de la tarde o te queda mejor a las 5? Como comenzar a generar esos compromisos con el cliente nos va a permitir que tengamos un seguimiento mucho más estructurado. Diferente a, no, es que no me dijo nada, pues entonces lo voy a llamar hoy, y si no me contesta hoy lo llamo mañana y pasado mañana, y entonces comienza uno a ser intenso, que es lo último que uno quisiera como comercial, porque esa parte de eso es súper incómodo. Entonces, ese sería como el segundo paso o la segunda recomendación que les doy, y es súper importante que cuando estemos en esa reunión de presentación de propuesta, hagamos las preguntas que nos permiten validar si el cliente sí tiene un fit comercial con nosotros o no. Entonces ahí le preguntamos si cree que realmente esta solución le está aportando valor, cómo le aportaría valor nuestra solución, si realmente le gustaría adquirirla, si se ajusta al presupuesto, qué cosas técnicas le harán falta para que realmente se valide y que todo fluya. O sea, necesitamos en esta fase validar que el cliente realmente sí tiene esa intención de comprarnos. Y por eso es tan importante generar esa secuencia de pasos y de actividades y de compromisos con el cliente sobre los cuales vamos a construir. Una vez el cliente nos dice que sí está interesado, lo más seguro es que nos manden o vayamos a una fase de negociación, que aquí hay una línea gris y no es como que uno diga, no, el cliente me dijo, sí, vamos a la siguiente fase, eso nunca va a pasar. Ya esto es más como un feeling de nosotros entender cuándo están en una fase 3 a una fase 4. Y usualmente la forma en la que nosotros comenzamos a decir, uy, este cliente tiene bastante interés, es porque el cliente ya comienza a hacernos unas preguntas mucho más precisas relacionadas con precio, con alcance, con tiempo de entrega. Nos comienza a hacer preguntas en donde ya da por hecho que sí es este producto, y ahora lo que le interesa es, bueno, qué tan rápido me lo entrega, qué tan rápido me lo implementa, cómo es el soporte, qué pasa si yo ya estoy en operación y esto se cae. Entonces, fíjense que el cliente ya se está proyectando a usar este producto de nosotros o esta solución. Entonces, la fase de negociación es muy importante que nosotros comencemos a escuchar esas objeciones y comencemos a identificar, bueno, o sea que si el cliente me está hablando de esto, ya estamos en una fase un poco más avanzada y entonces estaríamos en la fase de negociación. Y muchas veces son objeciones relacionadas o con precios o con tiempos de entrega, para que lo tengamos presente. A estos casos, lo mejor es programar una reunión para resolver todas las dudas, cosa que no estén preguntando de a poquito, sino venga, reunámonos y revisemos todas las dudas que tengan tú y tu equipo, y con eso vamos avanzando más rápido. Aquí en esta fase nosotros deberíamos tener muy claros cuáles son esos valores agregados que podemos o estamos dispuestos a dar. Entonces, no sé, si estamos hablando de un entrenamiento, yo le podría decir, mire, no le voy a dar un entrenamiento presencial, y si cerramos de aquí al 30 de octubre, le voy a entregar unos entrenamientos virtuales ilimitados, por decir cualquier cosa, que no son más que videos que yo ya tengo preparados y estructurados, pero que me dan un diferencial muy grande con mi cliente. Esas son cosas que podríamos manejar. Esos valores agregados son muy importantes en esta etapa de negociación, porque son los que nos van a permitir que el cliente no me pida descuentos. Entonces, yo prefiero darle sesiones ilimitadas de entrenamientos a través de videos que ya tengo, a darle un 10% de descuento. Y la razón es que si le voy a dar ese 10% de descuento, él ya va a entender que ese es tu precio base,
y eso no va a hacer que podamos venderle con el valor inicial o cosas de ese estilo. Entonces, tengamos súper claros esos valores agregados. Y una cosa que nos puede ayudar muchísimo para garantizar el cierre son estos casos de éxito, que bien sean por video o escritos o ya dependiendo de lo estratégico que sea este cliente, poner a hablar un cliente que yo tenga con este prospecto. Ese es como el empujoncito final, es darle la completa seguridad a mi prospecto que definitivamente como cliente sí va a tener lo que él está esperando y que no es simplemente como cosas que no podría cumplir, sino que realmente lo voy a hacer. Cuando el cliente dice, listo, sí, me interesa, sigamos adelante, esta fase es muy importante y es cómo voy a formalizar mi proceso. Yo en la fase de descubrimiento, de calificación, yo debería ya tener claro cómo es ese proceso de compra que tiene mi prospecto. Pero pues hay veces se nos olvida hacer la pregunta y tenemos que tenerlo claro entonces en esta fase. Va a ser por orden de compra, va a ser contrato, cuál es la inscripción de proveedores, yo tengo que tener unos documentos también para poder facturar. O sea, cuáles son todos estos pasos que puede que suenen muy sencillos y muy pequeños, pero que si no los hacemos bien, no vamos a cerrar. Y por más que el cliente me haya dicho que sí, si yo no le voy a poder facturar, esto no es un cierre. Entonces, entendámoslos porque son muy importantes y necesitamos formalizarlos. Esto nos ayuda también a organizar y estructurar mucho el proceso después del cierre. Entonces, que las personas de operaciones tengan claro ya su capacidad que necesitamos para ejecutar el proyecto, que las personas de facturación, administrativas, que todo el equipo esté listo y preparado para recibir este proyecto, es algo súper importante. Y una de las cosas que les recomiendo es no dejen pasar mucho tiempo. Usualmente, máximo esto, en esta fase uno debería estar un mes, pero hay empresas de empresas muy grandes en donde nos piden muchas cosas antes de. Entonces ahí les recomiendo que esta etapa de formalización la comencemos desde la negociación para que empate. Cuando el cliente ya esté decidido, nosotros ya estemos inscritos como proveedores, con todos los documentos que nos piden, o sea, que todas las cosas que nos estén pidiendo las tengamos súper claras. Entonces, esta etapa de formalización, aunque es una etapa pequeña, pero es una etapa que nos puede ayudar a tener muy claro qué es lo que tenemos que empujar y de pronto no necesariamente nosotros como comerciales, sino que el área administrativa mande los documentos, presionar a alguien para una firma, cosas de ese estilo, que por dejarla en la etapa de negociación se va olvidando. Y ya por último, pues está el cierre, que es pues lo que todos quisiéramos tener con todos nuestros prospectos, que no es más sino que el cliente aprobó el contrato, ya está formalizado y al final esto es que podemos facturar. O sea, si yo ya le puedo facturar a un cliente, pude cerrar el contrato. Ahora, este puede ser el inicio de un nuevo proceso de ventas. Como les decía, la idea no es dejar esto solo en un momento, sino que pudiéramos generar como un círculo virtuoso con este cliente de poderle ofrecer más soluciones, servicios complementarios, cosas que nos vayan a permitir incrementar el ticket promedio de este cliente y que sobre eso pues podamos tener una mayor ganancia como organización. Esta forma de manejar a nuestros clientes de postventa, por decirlo de alguna forma, es algo que realmente nosotros tenemos que estructurar muy bien. No es lo mismo si yo estoy ofreciendo una solución tipo software as a service, cómo va a ser mi estructura de postventa a cuando yo ofrezco algo que es una sola venta. Cuando es software as a service, yo necesito garantizar que el cliente esté tan contento que mes a mes o año a año me renueve. Mientras que si estoy vendiéndolo una sola vez, lo que tengo que tener aquí son productos adicionales sobre los cuales puedo incrementar mi ticket. Bueno, en ambos casos realmente debería tener esos productos que me permitan incrementar el ticket, pero en un caso va a ser también garantizando que haya renovación y en el otro va a ser garantizando que haya recompra. Y son cosas súper importantes que como organizaciones deberíamos estructurar. Inclusive en muchos libros dicen que el perfil de una persona en ventas que trabaja en postventa es muy diferente al perfil de una persona que trabaja en venta nueva. Se llaman farmers y hunters. Los hunters son estas personas que van a cazar, literal, y entonces van y buscan estos clientes nuevos, y los farmers son como más estas personas que cuidan de que el cliente
esté ahí, se sienta cómodo y demás. Entonces, inclusive si estamos estructurando un equipo comercial y tenemos la posibilidad, deberíamos manejar dos perfiles, un perfil de farmer y uno de hunter, para no mezclarlos, porque el farmer es mucho más tranquilo, como que está más preocupado es por el cliente, ¿sabes? O sea, muy enfocado en todo lo que es servicio al cliente, mientras que el hunter él cierra como sea, ¿no? Entonces es como, es mucho más agresivo en la parte comercial. Entonces ahí podríamos inclusive tener varias diferencias o diferenciales de nuestro equipo comercial. Bueno, por último, les quiero decir, es muy importante y esto ojalá que se queden con esto, es muy importante que ustedes tengan y especifiquen cuáles son esas acciones que se van a realizar en cada etapa y cuánto tiempo debería estar esta oportunidad aquí, porque con estas dos cosas que nosotros tenemos aquí súper claras, vamos a entender una oportunidad que lleva 6 meses en la fase uno, pues mátenla. O sea, no sigan viviendo de ilusiones porque no va a pasar. O sea, si nosotros definimos que en la fase uno máximo debería estar una semana y ya lleva 6 meses, realmente no veo que vayamos a hacer diferente para que en la próxima semana sí cerremos o sí logremos mover la oportunidad. Entonces tengamos muy claras cuáles son esas acciones y muy claros cuánto tiempo máximo deberíamos nosotros darle a estas oportunidades allí. Y por otro lado, tendríamos que definir muy bien qué es lo que debe pasar para que mi oportunidad pase de la fase uno a la fase 2, de la fase 2 a la fase 3. Es decir, como un checklist de cuáles son esas cosas que yo debería hacer para que pasara de un lado a otro. Si nosotros hacemos esto de una forma estructurada y consciente, lo más seguro es que ya con el tiempo ustedes estén hablando con el cliente y ya estén definiendo el siguiente paso, ya estén hablando con el cliente y ya sepan que ya puede pasar a la otra fase. Pero mientras no lo tengamos tan consciente, lo que les recomiendo es que lo anoten y siempre lo tengan ahí tipo copia lina cuando estén frente a un cliente para entender y que no se nos vaya a olvidar esa acción o esa actividad puntual con el objetivo de poderla mover de un lado a otro. Por último, les quería pues dejar estos 3 puntos que para mí son muy importantes en este tema de los procesos comerciales. Uno es, no se les olvide que tener un proceso les va a ayudar a incrementar la eficiencia. Un proceso bien definido nos va a ayudar a estandarizar y agilizar. Y sobre todo el tema de estandarizar nos va a permitir crecer en equipo comercial sin que sea tan traumático, ni para uno de antiguo dando conocimiento, ni para el nuevo, porque también se siente como patinando, ¿no? Entonces, la idea es que esto lo tengamos claro para incrementar la eficiencia. La segunda es porque nos va a facilitar muchísimo la gestión de los prospectos. Y aquí vamos a encontrar cuáles son esos puntos y a quiénes realmente les debería yo gastar tiempo y a quiénes no, dependiendo del proceso, el paso en donde esté, las actividades que se han realizado y los siguientes pasos definidos. Y por último, realmente esto sí nos va a permitir que el equipo de ventas esté súper alineado y que esto no sea un tema de, no, es que yo siento que con este cliente me fue súper bien, entonces yo creo que lo voy a cerrar la próxima semana. No, aquí es, mire, esto hemos hecho ABC, nos falta DF, esto nos va a tomar un mes más, entonces esto va para octubre. Y con eso ustedes van a estar mucho más tranquilos de que el proceso sí es parte de todo como de todas estas actividades que hacemos y no es simplemente algo que yo creo que va a pasar. Porque cuando lo hacemos de una forma tan subjetiva, ahí es cuando llegan los problemas con los nuevos comerciales y es, no, pues es que yo creo que va a ser esto, no, pero ¿cómo se le ocurre? Teníamos que haber hecho esto otro o esto otro y al final eso genera mucho inconformismo en el equipo. Entonces, si lo tenemos súper claro, va a ser mucho más fácil para todos, tanto los antiguos como los nuevos. Listo. Hasta aquí era como la información que les quería compartir. Me gustaría saber si hay preguntas que podamos resolver. Diana, muchas gracias. Nos pueden ir dejando las preguntas en la casilla que dice Q&A o preguntas y respuestas. Ahí les vamos a ir contestando. Entonces, por ahora tenemos dos, Diana. Y la primera dice, ¿cada cuánto debo hacer seguimiento al cliente? ¿Llamarlo o escribirle cada cuánto? Eso no es como una fórmula mágica.
Depende mucho del tipo de solución que ofrezcas. Si es muy transaccional, debería ser por lo menos una vez a la semana o inclusive 2 veces a la semana. Si es algo más específico, tendrías que darle tiempo para que lo analice con su equipo y cosas así. Lo que yo te puedo decir es, dentro del el proceso que vamos a manejar, define cada cuánto deberías hacer ese seguimiento. En la mayoría de empresas, yo les recomiendo que no lo dejen con tanto tiempo, porque eso al final va a generar que el cliente se olvide y como que se pierda la emoción en ese momento de la venta. Ponle que máximo uno debería estar hablando con el cliente cada 15 días, es lo que yo le recomiendo. Ahora, hay aplicaciones y soluciones tan específicas que necesitan mucho más tiempo para hacer las pruebas y para revisar y demás, pero que por lo menos el cliente sepa que tú estás ahí, así sea solo para saludarlo y decirle buenas, ¿cómo está? Yo sé que estamos en pruebas, pero igual estoy aquí pendiente por si necesita algo, ¿no? Cosa que el cliente no se sienta como abandonado y olvidado y que vuelva el comercial como interesado solo cuando realmente ya el cliente quiere vender, sino que el cliente sienta que tú lo estás acompañando, que estás como muy de su lado. Aquí nos hacen una aclaración en el chat, dicen, si es de software, negocio B2B. Sabemos que ahí tienes experiencia como ahí, cada cuánto crees eso. Sí, lo que les decía, o sea, creo que máximo nosotros deberíamos dejar un cliente respirar cada 15 días. Eh, Antes de 15 días, o sea, depende, entre una semana y 15 días, y si es una cuenta muy grande y algo muy específico, podría llegar a ser un mes, pero lo que te digo, si es un mes en yo hacerle seguimiento, por lo menos a los 15 días decirle, oiga, ¿qué hubo? ¿Cómo va? ¿Tiene alguna duda? Aquí estoy. O sea, que no se olvide que yo existo y que no se olvide que sí le puedo estar aportando en la medida que lo vaya necesitando. Perfecto. Tenemos por aquí otra pregunta muy buena que dice, ¿qué acción tomar cuando llegas a la fase final de la venta, pero te diste cuenta que no es un cliente que te conviene? Uy. A ver, yo lo dejaría ir. Y lo dejaría ir porque al final termina siendo mucho más doloroso para una empresa tener un cliente que sabes que no va a ser algo que te va a aportar. Y esto no es necesariamente solo un tema económico, porque puede ser el mejor negocio del mundo, pero si no me va a dejar dormir, pues no estoy segura que sea algo que realmente yo quiera. Eh, También depende, ¿no? O sea, porque si es simplemente un tema de no es que a mí Nicolás me cae súper mal y entonces yo no puedo con él, no. Ese tipo de cosas se manejan como profesional y es, bueno, pues aquí vamos, ¿no? Pero si ya es un tema, no sé, de un soborno o algo así en donde tú digas, no, esto puede llegar a ser como bastante complejo para la empresa, yo lo que te recomendaría es buscar la forma de salir decentemente. Entonces, no sé, mira, nos acabaron de subir los precios un 50%, yo sé que tu presupuesto estaba muy ajustado, de verdad se me salió de las manos, o sea, como una forma en donde no sienta el cliente pues que no es que no lo quieras atender, sino que pues hay alguna situación en particular que no te permite continuar o avanzar. Perfecto. Tenemos dos preguntas muy similares. Una es, ¿en cuánto tiempo consideras que uno debe dejar de hacer seguimiento si el cliente no da respuesta y ya se le envió una propuesta? Y la otra dice, ¿cuál es el tiempo máximo que recomiendas darle a un lead antes de borrarla? Entonces van como muy, muy de la mano. A ver, por eso es importante tener claro cuánto tiempo va a durar una oportunidad en alguna etapa en particular. Lo más seguro es que la mayoría se queden cuando estamos como validando la oportunidad. Y ahí lo que yo te recomiendo es trata de ser muy directa con el cliente. Entonces, bueno, no sé, como que lo llama y me dice, no, sí, llámame la próxima semana, no, sí, llámame la siguiente, no, es que no he alcanzado. Después de un mes le vas a decir, oye, ven, mira, me has dicho 3 veces que te llame, no me contestas o me dices que lo movamos para la siguiente semana, simplemente quiero saber si estás interesado y realmente es un tema de tiempo o tienes otras prioridades y quisieras que esto lo revisáramos de pronto el próximo año, porque al final es un desgaste muy duro para nosotros como comerciales estar haciendo seguimiento a una oportunidad que no va a tener visión. Entonces yo prefiero súper frentero decirle, venga, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer?
Ahora, si el cliente no te contesta, que eso también nos puede pasar un montón, después de un mes o 2 meses, depende mucho de los ciclos de cierre de tu producto. Digamos que este sea un producto que cierra en 3 meses. Al mes yo le diría, listo, no me contesta, no me contesta, no me contesta, yo le mando un correo y le digo, venga, he tratado de comunicarme con usted en varias oportunidades, no he tenido suerte, la verdad es que quisiera saber si continuamos o paramos. Todo bien, si paramos está perfecto. Antes me hace un favor a mí porque mataría yo esta oportunidad y dejaría desgastarme y no lo estaría incomodando a usted. Pero sí, sí, dígame, ¿cuándo y qué tenemos que hacer para retomar el proyecto? Pero mira que muchas veces esto pasa porque nosotros no definimos y no generamos ese compromiso con el cliente. O sea, si Nicolás, yo le mando la propuesta y me dice, yo te llamo, y después de eso yo comienzo a llamarlo, ¿qué hubo? Es que no me has llamado. Y la semana siguiente, ¿qué hubo? Y es que no me has llamado. En vez de decirle de primeras a Nicolás, venga, no, 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 tranquilo, yo lo llamo, dígame cuándo le queda bien a usted. La próxima semana, martes o miércoles, a las 3 o a las 5. O sea, busquen ustedes concretar y generar un compromiso por parte de su prospecto que les vaya a permitir de alguna forma construir esa relación en que el cliente se va a sentir mal si no contesta a las 3 de la tarde, porque él mismo fue el que dijo que fuéramos, que lo llamáramos a esa hora. Diferente a yo te llamo y ahí comienzan ustedes con una perseguidera que termina siendo harta para el cliente y para uno se siente también súper incómodo. Entonces, en esos casos en donde definitivamente el cliente no contesta y demás, mándenles un correo como de cierre, como diciéndoles, mire, no he tenido suerte, dígame si quiere, si no, aquí a la orden y hasta luego y la matamos. ¿Sabes? Como que ya no te vas a desgastar más. Prefiero yo que te desgastes buscando nuevas oportunidades, haciendo el seguimiento a alguien que realmente no esté interesado. Buenísimo. Y tenemos por aquí una última pregunta que dice, ¿cuánto tiempo es oportuno esperar para iniciar un proceso de postventa con mi cliente? No, el proceso de postventa, la verdad es que se debería trabajar apenas los cierres. Entonces, básicamente ahí lo que puedes hacer es bueno, muchas gracias. Vamos a darle lanzamiento al proyecto. Oye, Nicolás, me gustaría de pronto que nos agendáramos una reunioncita en un mes para ver cómo te ha ido, qué oportunidades de mejora tenemos, entender un poco cómo has visto el proyecto y demás. Y dejas de una vez agendada una reunión. Primero, pues genuinamente para saber cómo van en el proyecto y segundo, para explorar nuevas oportunidades. Ese puede ser como el gancho con el objetivo de poder crecer esa cuenta y poderle vender cosas adicionales.